Hola, son muchos los acontecimientos que tienen lugar en una semana en el mundo, pero en este espacio analizamos y conversamos sobre los temas más destacados de la semana, los más destacados en los últimos 5 días. Bienvenidos, esto es Una Semana en el Mundo aquí en France 24. Para conversar sobre los temas que hemos seleccionado para el programa de hoy, saludamos a Stephanie Echavarría, ella es editora internacional del diario El Tiempo en Colombia. Stephanie, bienvenida, ¿cómo termina su semana? Pues muy agitada, porque tuvimos las elecciones de medio término en Estados Unidos y otros temas internacionales que por supuesto mantuvieron la atención en el público, entonces ha sido bastante movida esta semana. Las elecciones, tema central del programa de hoy. También está con nosotros Johan Ramírez, periodista, corresponsal para América Latina del canal alemán Deutsche Welle. Muy buenas tardes, Johan, bienvenido. ¿Y cómo terminó usted la semana? Pues también de una manera bastante agitada. Como mi tema es América Latina, siguiéndole la pista a las elecciones en Brasil, que todavía siguen dejando de qué hablar, aunque Jair Bolsonaro reconoció, digamos, la derrota, pero sigue siendo un tema importante en la región. Claro que sí. Y desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se une a esta conversación Carolina Amoroso. Ella es periodista, especialista en temas internacionales del canal TN Todo Noticias. Más adelante vamos a estar entonces estableciendo conexión con ella para incorporarla a este debate. Acompáñenos también con sus opiniones, con todos los comentarios, las preguntas que ustedes quieran hacer sobre los diferentes temas que vamos a tratar hoy. Nuestras redes sociales ya las conocen, @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, nuestra etiqueta numeral Una Semana en el Mundo F24, para que dejen todos sus comentarios. Comienzo entonces por el tema de Estados Unidos. Allí continúa el recuento de los votos después de las elecciones de medio término. Está en juego la renovación total de esas 435 sillas que componen la Cámara de Representantes, también 35 escaños en el Senado y 36 gobernaciones estatales. La pugna es muy estrecha, escaño por escaño, y esa marea roja que se esperaba por parte de los republicanos no tuvo lugar. Todavía no hay resultados definitivos allí en Estados Unidos, pero eso sí, el estado de Georgia tendrá que ir a una segunda vuelta. Hay quienes dicen incluso que el destino político de Estados Unidos en estas elecciones va a ser resuelto allí, en Georgia. Pero otro estado, por ejemplo, Florida, ya tiene definido su panorama y repite gobernador republicano. Ron DeSantis se mantiene en la gobernación del estado de Florida, que muchos también lo dan como un posible candidato presidencial para las próximas elecciones presidenciales. Comienzo entonces aquí la ronda en la mesa. Como procede el protocolo, Johan, comienzo por las mujeres. Stephanie, impresiones que dejan estas elecciones de medio término. Esperaba muchas personas esta marea roja. Trump la impulsó como pudo, haciendo visitas a diferentes estados y condados, pero tal parece que esa marea roja nunca pudo despegar. ¿O cómo la vio usted? Pues yo la veo como un buen resultado, en especial para la democracia y el sistema electoral estadounidense, porque recordemos que muchos de los candidatos puestos a dedo por el expresidente Trump, pues definitivamente eran negacionistas del proceso electoral presidencial pasado y negaban el triunfo de Biden sin pruebas. Entonces creo que fue una jornada que da alivio, que por supuesto temas como el derecho al aborto tuvieron el peso y por supuesto también la presión sobre el temor de que los republicanos pudieran generar cambios en derechos civiles y sociales en la sociedad estadounidense. Sin embargo, por supuesto, Biden no puede cantar victoria, ni los demócratas en cierta medida, porque no fue un triunfo, digamos, que supieron hacer a pulso, sino que se vio también la debilidad en el momento de los argumentos y de ofrecerle a la gente unas garantías, por supuesto, a lo que se suma la crisis económica que está atravesando el país y el mundo y otros temas que estarán ahí candentes. Y como bien lo señala, pues por supuesto Ron DeSantis ya se perfila como el candidato que quiere hacerle frente a las elecciones presidenciales y por supuesto a quien ya se estima que también será candidato el expresidente Donald Trump. Vamos a ver cómo se va poniendo ese panorama electoral de cara a las presidenciales. Johan, sus impresiones iniciales de estas elecciones. Pues también queda en entredicho la figura de Donald Trump, el liderazgo de Donald Trump, ¿no? Que parecía un personaje súper sólido, y muchos de sus candidatos o no ganaron o lograron victorias muy estrechas, o algunos están todavía por allí peleando votos para ver si logran ganar. De manera que eso también deja en entredicho esa tan anunciada candidatura, que seguramente el lunes ha dicho que va a hacer un gran anuncio, pues seguramente se va a lanzar, pero tal vez ahora con menos fuerza, ¿no? Y por otro lado, el Partido Demócrata también sale fortalecido de alguna forma, ¿no? Si bien no tiene una victoria, es un resultado mucho mejor del que anticipaban las encuestas, del que anticipaban también todos los expertos, de manera que, pues sí, el presidente Biden tiene razones para
por lo menos estar tranquilo este fin de semana, ¿no? Porque puede imaginarse unos 2 años mucho menos horribles de los que él había dicho antes de la elección. Y pudo viajar hasta Egipto, a Sharm el Sheikh, a visitar la COP27, tema que vamos a tratar más adelante, sin tener tantos problemas en casa. Puede irse a Egipto un poco más tranquilo. Se conecta desde la ciudad de Buenos Aires, Carolina, ella es periodista de la cadena Todo Noticias TR. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarnos en el programa. Y Carolina, para ir cerrando el tema de Trump y de la ola roja, algunos analistas dicen que justamente fue Donald Trump el culpable, que esa ola roja de los republicanos no alcanzara el vuelo que ellos esperaban, ganando gobernaciones, escaños y, bueno, diferentes cargos también de elección regional y estatal. Bueno, a ver, primero los saludo a todos, los escuchaba con mucho interés. Me parece que leerlo por la negativa, ¿no? Buscando el mariscal de una derrota en términos de no el resultado que se esperaba, me parece que subestimar a una cantidad muy significativa de ciudadanos y sectores. Recién escuchaba a la colega hablar de las mujeres, de lo que pasó en materia de derechos civiles, de lo que pasó con un tema absolutamente clave, me parece, en la discusión pública en Estados Unidos, que es el tema del aborto. Me parece que darle incluso en ese contexto la centralidad absoluta a la estrategia de Trump es subestimar lo que esa manifestación por la positiva puede significar en términos electorales, ¿no? Por otro lado, me parece que decir que esto saca a Donald Trump del centro de la escena es subestimar a Donald Trump y en cuanto a la capacidad que ha tenido de construir protagonismo en el Partido Republicano y no entender que los próximos 2 años son en términos políticos ciencia ficción, no todo puede pasar. Pero te sumaría un aspecto que sí me parece importante a la hora de analizarlo, que esté un poco más ratificado de lo que se esperaba. El oficialismo en los Estados Unidos es también una señal hacia el mundo, ¿no? De fortaleza interna o de mayor fortaleza interna para Joe Biden, al menos mayor de la que se preveía, en un mundo que está en guerra, en un mundo que de alguna manera le exige a los Estados Unidos un peso específico mayor y que por supuesto un gobierno débil internamente no le puede dar, ¿no? Me parece que este es un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de pensar también a los Estados Unidos en el mundo, ¿no? Claro, y eso que no tenemos todavía los resultados de cómo va a quedar configurado el Congreso en Estados Unidos, que eso también nos indica cómo se va a manejar la política exterior de este país, cómo queden equilibradas las cargas en las dos cámaras. Carolina, continúo con usted. Hay mucha expectativa y yo le digo, aquí en la redacción de France 24 están haciendo apuestas. ¿Qué es lo que va a decir Donald Trump el 15 de noviembre? ¿Cuál va a ser ese anuncio? ¿Qué es lo que va a decir Donald Trump? ¿Qué cree usted? Bueno, yo la verdad que me resulta difícil creerlo, pero difícil esbozar una hipótesis de qué es lo que puede llegar a decir, pero te repito esto anterior, ¿no? Me resulta muy difícil creer en un Donald Trump no ejerciendo un protagonismo en la escena política de Estados Unidos porque ya está habituado a hacerlo, ¿no? Me parece que hay que pensar quizás que si el resultado ha sido más adverso, ¿no? En contraposición a las proyecciones que tenía, me lo puedo imaginar tejiendo alguna estrategia, ¿no? Con alguna otra figura, pero incluso hasta dentro de su clan, ¿no? Se ha hablado mucho de la figura de Ivanka Trump, yo miraría muy de cerca también eso, y te diría que no subestimaría para nada su capacidad para mantener cierto protagonismo, incluso cuando sí. Esto que ha sucedido en las elecciones de medio término ha sido un revés político. Y aquí en el estudio, ¿qué piensan ustedes, Stephanie? Bueno, yo creo que él sí estaba esperando una arrolladora victoria republicana para lanzar oficialmente su candidatura a las próximas presidenciales. Sin embargo, es cierto que el panorama le cambió y que ahora pues buscará atribuirse de otras maneras. Lo que sí estoy segura es que él no buscará cederle el poder a alguien más. Él será el candidato. El 15 anuncia candidatura. Para mí es eso. Sí, y Johan, 15 anuncian también candidatura. También apuesto que anuncia la candidatura, claro que sí. ¿A ustedes qué les dice estos resultados que ustedes lo están comentando, que hayan sido tan reñidos? Esto evidencia que efectivamente eran candidaturas flojas por parte
parte de los dos partidos, o es otro ejemplo de esta polarización inmensa que está viviendo Estados Unidos, Johan, para hacer la ronda a la inversa? Yo creo que antes de la elección se hablaba mucho de que la democracia estaba en juego en Estados Unidos, pero que el tema principal que preocupaba a los ciudadanos era la economía. Y sin embargo, parece que, viendo los resultados, parece que la gente pensó en la democracia también, ¿no? Y no dio ese respaldo ciego, digamos, ideológico a Donald Trump o al Partido Republicano, sino que buscó otros candidatos tal vez por resguardar esos valores estadounidenses. Y yo creo que eso es una muestra tal vez de una cierta madurez política de los ciudadanos, porque en América Latina hemos visto situaciones muy similares, en las que hay unos líderes populistas que salen y no se abordan los temas esenciales, que es la pobreza, la desigualdad, la salud, y aún así la gente vota por esos candidatos populistas más allá de que no ofrezcan soluciones reales a los problemas cotidianos de los ciudadanos. De manera que creo que hay una diferencia allí en esos resultados, y creo que sí hubo una preocupación más allá del tema económico. Sí creo que los ciudadanos en el fondo terminaron dándole un apoyo y pensando más en la democracia en Estados Unidos. Carolina, sus impresiones. Bueno, sin dudas creo que en línea con lo que estaban enumerando recién, me parece que hay algo en materia de derechos sociales que ha pesado, pero también en materia de preservación de la institucionalidad, ¿no? Hay incluso algunos fantasmas que si uno mira el escenario mundial, aunque es difícil mirar el escenario mundial con todas las cosas que suceden en Estados Unidos en el frente interno, con el incremento del costo de vida y demás, pero si uno mira el escenario mundial, me parece que están estos fantasmas de resquebrajamientos institucionales, de modelos populistas de izquierda y de derecha, ¿no? Modelos digamos, iliberales o que plantean una crisis de la democracia liberal. Y me parece que es este fantasma el que está llevando a ratificar algunas cosas que otrora quizás resultaban más intangibles o más lejanas o menos urgentes, ¿no? Que las necesidades económicas. Me parece que de repente hay valores que empezaron a jugarse mucho más en las elecciones. Mira, a mí recientemente me tocó cubrir las elecciones en Brasil. Y me parece sin dudas que buena parte de ese caudal de votos que le dio una victoria en segunda vuelta, hay que decir, por una distancia muy pequeña, a Luis Ignacio Lula da Silva, buena parte de esos votos no son el voto lulista, sino que son un voto que está mirando a esos fantasmas de resquebrajamiento institucional o a esos miedos por la vigencia del sistema de democracia liberal tal como se la conoce, ¿no? Bueno, lo cierto es que este capítulo de la historia en estas elecciones de Estados Unidos sigue abierto, el recuento de los votos continúa, todavía no está nada definido, incluso esto se puede extender hasta el mes de diciembre, poco a poco iremos sabiendo cómo se va configurando tanto el Congreso como la Cámara de Representantes, las gobernaciones estatales y estos cargos regionales que también estaban en disputa. Tema que queda abierto, tema que seguramente vamos a tener que ir tocando a lo largo de la próxima semana y de los próximos días, y lo dejamos por ahí con puntos suspensivos. Esta historia continuará. Yo paso a otro tema importante de la semana que tenemos para la agenda del programa, y es la Cumbre Climática Mundial de COP27, en donde se busca poner en marcha todos esos compromisos medioambientales que fueron pactados en versiones anteriores o en otros escenarios similares a esta cumbre climática. Hay muchísimos reclamos por parte de los países en vías de desarrollo que piden compromisos y compensaciones por parte de los países que más contaminan. Estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India, entre otros. El lema de este año es Juntos para la implementación, pero como ya lo decía, hay muchas promesas, hay muchos compromisos. ¿Sí se va a lograr una implementación de todos esos acuerdos? La cumbre ha servido también para otros propósitos, por lo menos para América Latina ha sido un escenario internacional, una gran vitrina, como hemos visto a Nicolás Maduro relanzándose en la escena internacional, también Gustavo Petro, el presidente de Colombia, teniendo un primer fogueo con mandatarios de alto nivel, con funcionarios, hablándole al mundo sobre su propuesta medioambiental, su propuesta medioambiental y de la paz total en Colombia. Y también veíamos incluso al presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Joe Biden también ya estuvo por allí, entre otros mandatarios. Cambiamos entonces la página, comienzo por Carolina. En la ciudad de Buenos Aires, preguntándole esta COP27, muchas promesas. China, que es uno de los países que más contamina, dijo ya no más compromisos, es hora de actuar, pero pues eso es lo que llevamos esperando ya muchísimas COP27 desde hace mucho tiempo. Bueno, me parece que la clave para que esto se termine trasladando en políticas públicas para el cumplimiento de los compromisos, me parece que la clave está en las demandas sociales.
Mira, hace algunos días estuve en una conversación. Bueno, ustedes saben que el campo, el sector agropecuario, es el corazón de la matriz productiva de la Argentina. Y una de las cosas que decía un referente del sector es, ahora o sé sustentable o no se es, digamos, no estás en el mapa, ¿no? Y hablaba de optimizar la eficiencia, pero al mismo tiempo, por supuesto, tener en consideración esto que se ha convertido en un imperativo moral, pero también en un imperativo de negocio. Te diría que me parece que está más en manos de las ciudadanías y de los electorados poner esto en el centro de los reclamos públicos para que en definitiva haya políticas públicas, porque si no vamos a seguir firmando memorándum de entendimiento y después la cuestión va a terminar siendo lo que es, ¿no? Un puñado de buenas intenciones. Hay algunos aspectos que complican la cosa, ¿no? Estar hablando de una crisis energética como la que estamos viviendo, como efecto colateral de la guerra, estar hablando de algunos problemas muy graves en materia de abastecimiento de alimentos, algunas de las grandes crisis que se están dando por la guerra y por otros aspectos, por supuesto, han generado algunos desafíos, ¿no?, para el cumplimiento de los compromisos. Pero me parece que la clave está en las demandas sociales. Demandas sociales por este lado, Stephanie, su opinión. Muchos compromisos, muchos pactos, pero poca acción. En la acción también yo creo que esa crítica que vimos en la cumbre de líderes de la COP27, los países pobres exigiéndole a los ricos que realmente aporten los recursos para que ellos preserven las selvas, los océanos y todos los recursos hídricos que están en estos países, y que por demás, como poner ejemplo, República Democrática del Congo, en donde insistieron en que $500 millones que ni siquiera fueron desembolsados del todo fueron suficientes para equiparar lo que iba a pasar en la explotación de hidrocarburos de las selvas y de todo el sector petrolero. Entonces creo que es clave también que los países ricos realmente aporten el dinero para que los pobres empiecen a proteger y preservar estas zonas tan importantes y definitivamente ya llegar a unos objetivos mucho más específicos, porque lo que estaba pactado en las anteriores COP pues vimos que ya no se va a cumplir. Y que lo que dice Carolina, la crisis, la coyuntura de este momento, la coyuntura internacional a raíz de la guerra en Ucrania pues dificulta avanzar en muchos de los planes y plazos que ya estaban estipulados. Johan, impresiones iniciales sobre este tema. Pues yo soy bastante pesimista en este asunto, ¿no? Tenemos 27 años, sí. 27 años celebrando COPs en el mundo desde 1995 y prometiendo cada vez que se van a reducir las actividades que producen el calentamiento global, y tenemos 27 años aumentando los gases que provocan el calentamiento global. Es decir, 27 años sin cumplir ni una sola promesa, o muy pocas en realidad, ¿no? Pero acciones reales que impacten y que disminuyan el calentamiento global, no ha habido ninguna en 27 años, de manera que no veo cómo esta COP27 pudiera ofrecer resultados distintos. Creo que es un escenario, una vitrina en la que todos los líderes se montan en la ola, ¿no? En esa ola de ser modernos y de apoyar digamos, la protección del medio ambiente, pero luego regresan a sus países y se consiguen con unos contextos que los obligan a llevar unas políticas públicas distintas, o pues dentro de las limitaciones de sus modos de producción, de sus capacidades de legislar, de sus capacidades de ofrecer políticas públicas con el Congreso. Es decir, pongamos el ejemplo de Lula, ¿no?, que llega ahora al Brasil como presidente, y hay muchas esperanzas de que ahora sí él pueda proteger el medio ambiente luego de una administración desastrosa de Bolsonaro. Lula ha prometido proteger la Amazonía de una manera sin precedentes. 6 de los 9 gobernadores de la Amazonía brasileña son aliados de Bolsonaro. De manera que para que él pueda aplicar allí esas políticas va a tener que lograr consensos o lograr el apoyo de estos gobernadores. ¿Cómo lo va a hacer? Cediendo. Entonces, esas promesas tan ambiciosas que ha hecho, va a tener que reducirlas, va a tener que negociarlas. Entonces, pues en el fondo creo que termina siendo estas promesas pues muy bonitas, pero en la práctica muy poco. Yo me quedo pensando, lo titulamos en diferentes medios internacionales, esos reclamos que piden los países en vías de desarrollo a los países desarrollados. Volvemos a los mismos escenarios de somos pobres, entonces ayúdenos, tenemos dificultades económicas, entonces ayúdenos. Es muy difícil que los países en vía de desarrollo en este escenario armen bloques, se unan. Lo digo porque, por ejemplo, Brasil está en conversaciones con la República Democrática del Congo y con Indonesia para un gran plan de preservación de selvas, justamente liderado por Indonesia, que es un país que ha avanzado muchísimo en esa materia, pero uno no ve unión de los países de vía de desarrollo para plantarse frente a los otros, más allá de simplemente pedir dinero, ayudas, sino que formar un bloque y lanzar propuestas o avanzar en algo. ¿Por qué nos cuesta tanto?
Nos cuesta tanto justamente porque las necesidades locales y las exigencias domésticas pues hacen que los gobiernos, como bien lo decía Johan, pues se concentren en su electorado, básicamente. Pero creo que lo que hemos visto en esta ola, por supuesto, caso, ejemplo, América Latina, en este surgimiento de gobiernos de izquierda o progresistas, sin duda alguna ya están perfilándose como un plan de integración no solamente regional, sino llegar a otras latitudes del planeta para encontrar sintonía en distintos temas, en este caso los medioambientales, y poder plantar cara de una manera más directa. Creo que en esta COP27 lo están haciendo, están teniendo una voz mucho más potente y poderosa, sin embargo, por supuesto, requiere negociar, y si algo les enseñó la pandemia, y esperamos que así sea, es que la cooperación es clave para avanzar en estos temas de nivel global. Sí, bien, nos deberían de llevar a nosotros allá para debatir sobre este tema y conversarlo allá directamente. Carolina, ¿cómo vio usted esta COP27 que le ha servido de vitrina a los mandatarios suramericanos para mostrarse y codearse allí con mandatarios europeos y poder llevar propuestas un poco más aterrizadas desde el lado suramericano? Vimos a Nicolás Maduro estrechando manos con Emmanuel Macron, el presidente colombiano también allí hablando sobre su plan de paz y su plan medioambiental, que ha recibido buenas críticas por parte de la comunidad internacional. Bueno, varias cosas, ¿no? Ese saludo entre Macron y Maduro, del que por supuesto estamos hablando todos, me parece que también muestra que muchas veces la necesidad termina a veces exponiendo, entre comillas, el pragmatismo de la política, y trataría de usar no un término que suene tanto a eufemismo como pragmatismo, pero la volatilidad en materia de valores, ¿no? Digo, el régimen de Nicolás Maduro tiene una investigación en curso en la Corte Penal Internacional, nada menos que por crímenes de lesa humanidad, y seguimos sumando informes, el de la misión independiente de la ONU, uno de los últimos, que ratifican que esto ha sido un plan sistemático de supresión de derechos fundamentales. Entiendo las necesidades, entiendo la crisis energética, pero realmente es, creo, mucho pedir que se entienda ese sacudón de mano por fuera de ese pragmatismo acaso imperdonable, ¿no? En el contexto de violación de derechos humanos sistemática en Venezuela. Realmente es muy, pero muy triste de ver eso. Verlo a Nicolás Maduro en ese escenario es realmente bastante decepcionante, ¿no? Por lo que Nicolás Maduro representa para la historia de América Latina, por lo que representa para la bandera de los derechos humanos en América Latina, ¿no? Un resurgimiento de su imagen a nivel internacional después de haber sido prácticamente dejado de lado por más de 50 países, Johan. Claro, pero es que era difícil, ¿no? Digamos, América Latina está transformándose políticamente, está dando un giro hacia la izquierda. Lo que hace 10 años era un continente de derechas, ahora está de nuevo siendo un continente de izquierda, de manera que Europa y Occidente, digamos, Estados Unidos tiene que replantearse esa política de cara a América Latina, porque si en bloque América Latina exige, como ahora cuando Gustavo Petro visitó Caracas, ¿no? Que pidió que Venezuela sea incluida nuevamente en algunos tratados, en algunas de estas confederaciones de naciones, si en bloque América Latina comienza a pedir eso, ¿qué va a hacer el resto de los países? ¿Van a seguir aislando a Maduro o van a aislar ahora entonces a toda América Latina? De manera que hay un pragmatismo allí que se impone, pero creo que de forma justamente esa es la gran contradicción de esta COP27, ¿no? Que termina siendo un escenario para reafirmar liderazgos, para establecer vínculos, para más o menos modelar la geopolítica internacional, y no para ir al fondo del problema, y que es lo que debería hacer esta COP, que es precisamente atacar el problema central del cambio climático. Más allá por eso yo decía que soy muy pesimista con esto, y Santiago, la COP21, la que se celebró en París en el año 2015, yo vivía en París en ese momento y recuerdo que era una cosa impresionante. Había un ambiente en la ciudad de que el mundo iba a cambiar a partir de la COP21. Se comprometió a mejorar. Salvamos el planeta después de esa COP21, los líderes mundiales llorando, recuerdo, en esa conferencia. ¿Y qué pasó después? Un par de años después, Estados Unidos se salió con Donald Trump en la presidencia, abandonó ese acuerdo de París, y ¿en qué quedó esa COP21? En promesas. De manera que ¿les pasa a ustedes también que si piensan en esta COP27, la imagen, la fotografía que deja esta COP es ese apretón de manos Macron-Maduro en vez de un acuerdo? Bueno, todavía faltan muchos días para que termine, pero la foto que nos deja hasta ahora es esa. Estefanía. Sí, creo, además que se concentra en luego la visita de Maduro a París, el respaldo, por supuesto, de Francia, todo el proceso de diálogo con la oposición. Entonces, finalmente es más como una búsqueda de oportunismo político, y lo que bien decía Johan, que en realidad tener el eje central
en el cambio climático, en la lucha, en qué vamos a hacer con esto y en realmente poner unas tareas mucho más puntuales y que no sean tan efímeras y tan ambiciosas que al final no se van a cumplir. Pues vamos a ver si esa foto final de la COP27, que por lo menos tenemos hasta ahora, cambia al final de esta cumbre. Todavía restan varios días por delante para ver cuáles son las conclusiones de este encuentro mundial. Lo vamos a analizar también aquí cuando ya tengamos algún resultado, algún compromiso por parte de los países. También destacado esta semana fue el retiro de las tropas rusas de la ciudad de Jersón, que es la mayor ciudad del grupo de urbes que habían caído ya en manos del ejército ruso. Jersón es un punto de suma importancia a nivel geoestratégico y de acuerdo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, las tropas ucranianas ya entraron a la ciudad, ya están caminando por las calles del centro de Jersón. Moscú indicó que este retiro de las tropas no cambia en absoluto el estatus de la ciudad y de la región que fue, recordemos, anexada al territorio de la Federación de Rusia. Ahora simplemente les queda el río Dnieper separando a los dos ejércitos, del lado izquierdo los ucranianos y del lado derecho las tropas rusas. Ponemos también la lupa entonces en el tema de Rusia. Mucho se ha hablado en la prensa occidental sobre este retiro de las tropas, mucho se especula sobre una retirada de tropas rusas y que tal vez el presidente Putin está dando marcha atrás a todos estos logros territoriales que habían alcanzado en los últimos meses. Johan, ¿qué análisis hace usted? Pues escuchando lo que dice el Kremlin, esto no representa para nada una derrota, ¿no? El Kremlin ha dicho que no es para nada humillante y que esos territorios, como tú decías, siguen formando parte de Rusia, ¿no? Luego de la anexión que hiciera, bueno, ¿cómo pueden seguir formando parte de Rusia si no tienes el control territorial? Esa es una contradicción ya de base. Pero también esto se podría entender como una estrategia y justamente las autoridades ucranianas creo que lo entienden de esa manera, advirtiendo y pidiendo a los ciudadanos que no regresen tan rápidamente a las regiones liberadas por temor de que haya explosivos, por ejemplo, de que hayan dejado zonas minadas o de que se puedan producir ataques, de manera que esto podría ser simplemente una estrategia. Es decir, esta es una guerra bastante difícil de entender muchas veces y absolutamente impredecible, de manera que decir que esto es una derrota definitiva, pues en la teoría parece una derrota enorme para Putin, porque Jersón fue una de las primeras regiones que ocupó Rusia luego de la invasión cuando comenzó el 24 de febrero, de manera que esto en teoría es una gran derrota, pero hay que darle tiempo, creo que es muy pronto para tratar de darle una lectura a este asunto. Estefanía, también conversándolo con algunos de los colegas en la redacción hablábamos cómo este hecho se toma para el discurso de ambos lados. Entonces Ucrania lo muestra como una victoria, regresamos a Jersón y el Kremlin, pese a que es una retirada de sus tropas, dice no, es simplemente un movimiento más que uno hace en la guerra, uno va hacia adelante, va hacia atrás, parte de la estrategia o de los movimientos que hace. El discurso acá vuelve a entrar en la escena. Lo aprovechan los medios occidentales. Hemos caído en ese discurso por parte de Ucrania, en este caso, muy victorioso. Yo sí debo decir que los medios occidentales hemos tendido a cubrir la guerra desde una mirada muy a favor de Ucrania, que por supuesto tiene también un peso sobre la lógica y la dinámica política europea y estadounidense. Y en esto es importante decir que Jersón es clave porque lo que pretendía el Kremlin aquí era evitar o aislar a Ucrania del Mar Negro y de esta salida tan importante y por supuesto generar la conexión con Crimea ya anexionada de manera ilegal hace unos años. Entonces lo que vemos ahora es que estos discursos pues justamente nos muestran dos caras que generan latencia y lo que a mí más me preocupa es precisamente la población civil, porque todos quieren regresar y la mayoría de las personas que han sido desplazadas de esta zona ya están regresando y están volviendo en masa a querer quizá volver a pasar a los fines, pues el fin de año en su hogar. Y ahí viene la preocupación de cuál es el plan y cuál es la estrategia de Putin cuando ha insistido y vemos que su discurso también se ha mantenido en que son las tropas ucranianas las que están generando distintos bombardeos y ataques para justificar, por supuesto, situaciones tan preocupantes como que ataque o llegue a la central de Zaporilla, la central nuclear, que por supuesto es de suma preocupación para el mundo entero. Carolina, su perspectiva sobre este tema de la guerra en Ucrania, los medios occidentales, hemos caído en ese juego del discurso y también le extiendo y le prolongo un poquito más la pregunta y ya comienza a bajar un poco la importancia del tema de Ucrania en las redacciones de los medios internacionales. ¿Usted cree que ya estamos empezando a dejar el tema un poco de lado y a cubrirlo desde un punto de vista un poco más alejado y se está estancando un poco el conflicto?
A ver, varias cosas. Primero, sí, me parece que se está produciendo no sé si llamarlo un vacío informativo, pero sí una baja muy importante en el caudal informativo, y me parece que esto es peligroso, porque esto genera la sensación de que se empieza a naturalizar, en definitiva, el horror, ¿no? Con respecto a lo que decían, por supuesto, Gerson es un lugar, un punto absolutamente estratégico, al igual que lo fue Kharkiv, al igual que para Rusia lo era el anillo de Kiev, ¿no? En las primeras semanas de la guerra, nosotros con el equipo de TN estuvimos, me tocó estar en las 3 primeras semanas de la guerra, y les puedo asegurar que permanentemente llegaban noticias que tenían que ver con las hostilidades incesantes en territorios como Gerson, así que esta noticia tiene particular importancia. Respecto a lo que decís de la guerra narrativa, porque también hay una guerra que es de orden informativa o narrativa, bueno, no hay que perder de vista algo, ¿no? Aquí hay un país invadido, hay un país cuya soberanía está siendo violada, ¿no? Entonces ahí me parece que ya hay un punto de partida que, digo, muchas veces lo que se habla o se comenta mucho de esta pretensión de equidistancia, bueno, atención con la interpretación que tenemos sobre lo que significa la equidistancia, porque violar la soberanía de un país está mal. Y lo que está mal, está mal. Y el trabajo de los periodistas es también decir que aquí hay un país invadiendo. Y con respecto a la resistencia militar, también hay que entender que la resistencia en Ucrania está enraizada en un tejido que es la sociedad civil. La sociedad civil ucraniana, y créanme porque lo he visto desde en escuelas hasta en empresas, se reconfiguró por completo para ponerse al servicio de la resistencia, para ponerse al servicio de la resistencia militar, que está también compuesta por lo que ellos llaman la defensa territorial, ¿no? Que son los civiles que han tomado las armas. Con lo cual está intrínsecamente relacionada la sociedad civil con las fuerzas de resistencia, las más formales, y las civiles, claro, para hacerle frente a la invasión rusa, ¿no? Volvemos ahora, dejamos el tema de Ucrania ya para el cierre del último bloque del programa. Volvemos entonces a la región de América Latina. Tenemos que hablar obviamente de Colombia y Venezuela, que dieron un paso más en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y también las relaciones económicas entre ambos países. Esta semana ambos países recuperaron los vuelos comerciales. Fue justamente la aerolínea estatal colombiana la que realizó ese primer vuelo entre Bogotá y Caracas. Ahí ven ustedes las imágenes del avión aterrizando en el aeropuerto de Maiquetía. Esto marca para ustedes, comienzo por Johan, que es venezolano, si esto marca un buen ritmo se está teniendo un ritmo fluido, digámoslo así, en ese restablecimiento de las relaciones. Pues yo no sé, un buen ritmo depende de qué visión tengamos, ¿no? De qué óptica le queramos dar. Yo creo que para los ciudadanos es algo positivo. En el fondo, quienes se van a beneficiar de esos vuelos son la gente que necesitaba ir de Caracas a Bogotá o viceversa, y que tenía que pasar por Panamá, por República Dominicana, o simplemente hacer el trayecto por tierra y cruzar la frontera por Cúcuta, por ejemplo. Sí. Entonces, creo que en el fondo es eso, lo que beneficia principalmente es a los ciudadanos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que haya nuevamente sedes consulares en ambos países, es algo ventajoso para los ciudadanos, pero creo que eso lo que plantea o lo que replantea es ese reconocimiento o desconocimiento que se le daba a Maduro. Bueno, por parte de Colombia ya está claro que quedó en el pasado, pero regional, y no solamente regional, sino bueno, ya con eso es lo que decíamos antes, más de 50 países en un momento desconocieron a Nicolás Maduro. ¿Qué van a hacer ahora? Y puertas adentro abre un debate fundamental de supervivencia para la oposición política en el país. ¿Qué va a hacer la oposición en Venezuela? ¿Qué van a hacer con la figura de Juan Guaidó? Luego de que ya no solamente Gustavo Petro, sino que Lula da Silva seguramente, cuando asuma el poder en Brasil el 1 de enero del año próximo, muy rápidamente seguramente reconocerá y restablecerá relaciones con Venezuela y con Nicolás Maduro. Pero entonces, ¿qué va a hacer la oposición para tratar de subsistir en un contexto en el que se anticipan elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina? De manera que creo que el debate de fondo es eso, cómo esas relaciones se van normalizando y cómo la oposición tiene que replantearse el futuro político. Y no hay un candidato claro. Rápidamente, Stephanie, para el cierre, que ya me queda pocos minutos. Pues yo quisiera también poner que justamente este cambio pues pone en plano las debilidades, y es unos tiquetes excesivamente costosos y unas aerolíneas que poco a poco se irán montando, pero vemos el caso de Conviasa, que le afectan las sanciones estadounidenses, y que por supuesto eso también ralentiza el proceso de normalización. Así que los desafíos son amplios, sin embargo, por algo había que empezar, y creo que esto beneficia en general a la comunidad, a las comunidades de ambas naciones. Y Carolina, para el cierre, muy puntual, por favor, su opinión.
Bueno, por supuesto, coincido con esto que marcaban, ¿no? La desconexión que muchas veces afecta a un montón de gente que tiene a familia en la diáspora. Bueno, sin duda tenía muchas consecuencias que afectaban a las personas, y es importante que se restablezca la conexión, pero yo creo que, digamos, cuando la conversación es sobre Venezuela, en definitiva para mí la conversación central termina siendo sobre derechos humanos, no tanto una discusión sobre afinidades ideológicas. Y es muy triste ver a América Latina más condicionada por las solidaridades partidarias de los líderes de turno de nuestros países que por las convicciones en materia de defensa de derechos humanos, ¿no? Entonces todos estos cambios me parece que están más supeditados a simpatías partidarias o personales que a convicciones profundas sobre los derechos de las personas. Pues con esa declaración, con esas palabras de Carolina, finalizamos el programa. Stephanie y Johan aquí en el estudio, les agradezco por haber estado con nosotros. Carolina también en la ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por habernos acompañado. Es todo por esta semana. La producción del programa estuvo a cargo de Keila Maestre y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Sigan dejando todos sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con France 24.